Aleluya. Podemos tomar este momento para saludar a nuestros vecinos, a los que están a la izquierda y derecha, los que están frente a ti y detrás de ti, diciendo, ¿te extrañé? Me alegra verte aquí. Bendigámonos unos a otros en el nombre del Señor. Te extrañé. Te quiero. Muchas gracias por acompañarnos en línea y también a todos los que están aquí en el santuario adorando a nuestro Señor, nuestro Dios. Y como nos decían las letras, creemos en ese tiempo en el que iremos al cielo y todas las lágrimas serán enjugadas. Ya no habrá más dolor ni tristeza, y todo será hecho nuevo. Y creemos y esperamos esa nueva Jerusalén. Oro para que, mientras ponemos nuestra fe en Jesucristo y esperamos ese nuevo día, podamos ser victoriosos cada día. Y yo oro y bendigo esto sobre ti en el nombre del Señor. Amén. Amén. Ahora, a través del pasaje principal de hoy, Éxodo capítulo 28, versículo 1 y 2, quiero compartir el mensaje, el significado redentor del pectoral del juicio. El pectoral del juicio. Ahora bien, la ropa es un tema muy importante. En la Biblia, y especialmente a través de las vestiduras del sumo sacerdote, podemos escuchar la historia de nuestra redención. A través de la ropa y las vestiduras del sumo sacerdote, podemos ver cómo Dios está obrando a través del altar y el sacrificio de Jesucristo. Y así, especialmente entre las vestiduras del sumo sacerdote, vamos a enfocarnos en el pectoral del juicio. El pectoral del juicio. Si pudiéramos conseguir la presentación de PowerPoint. Y así, si volvemos al jardín del Edén, el lugar antes de la caída de Adán y la mujer, el jardín del Edén era como el templo donde habitaba Dios, con el hombre y la mujer. La gloria de Dios llenó el jardín del Edén y vistió a Adán y a la mujer. Así que estaban desnudos y no se avergonzaban. Si miramos el Salmo 36, versículo 8, dice, se sacian de la abundancia de tu casa, y tú les das a beber del río de tus delicias. Así que estas delicias se refieren al Edén. La palabra hebrea para delicias es Edén, y Edén significa deleite y alegría, acción de gracias y sonidos de melodía. Así que el jardín del Edén era como un templo donde Dios habitaba con el hombre y la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 8, dice, oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín al fresco del día, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia del Señor. Así que aquí vemos que la presencia de Dios estaba entre el hombre y la mujer, y Dios los vistió de su gloria. Si miramos Ezequiel capítulo 28, versículos 13 y 14, esto también es una alusión al jardín del Edén antes de la caída. Y, por supuesto, esto está hablando del querubín ungido antes de caer. Pero se relaciona con las piedras preciosas que estaban en el jardín del Edén y que cubrían al querubín. Así que leamos Ezequiel 28, versículos 13 y 14. Tú estabas en Edén. Esto está hablando del querubín ungido. El jardín de tu Dios se refiere al Edén. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Así que en el jardín del Edén, estas piedras preciosas eran la cobertura de el querubín ungido. Y esta palabra, cobertura, es mesuca en hebreo. Y se deriva de suka, que significa cabañas o tiendas.
Así que estas piedras preciosas eran como una tienda, y era como un tabernáculo que cubría al querubín ungido. Y entonces esto, piedras preciosas, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el onix y el jaspe, el lapislázuli, la turquesa, la esmeralda y el oro. Y tú estabas en el monte santo de Dios. Así que pensemos en esta imagen de estar cubierto con estas piedras preciosas, de estar cubierto con la gloria de Dios y su luz. Pensemos en eso. Salmos 8, capítulo 4, versículo 5. Y esta es información y conocimiento de fondo importante que necesitamos tener para hablar sobre las vestiduras del sumo sacerdote, especialmente el pectoral, pieza de juicio. Salmos 8, versículos 4 y 5. Ahora lo pueden ver en la pantalla. ¿Por qué no lo leemos juntos? ¿Listos? Comiencen. ¿Qué es el hombre para que pienses en él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Lo has hecho un poco menor que Dios, y lo coronas de gloria y majestad. Así que esta palabra, corona, en hebreo es atar, atar. Y significa rodear, y significa otorgar. Así como una corona está en la cabeza de una persona, la rodea, ¿verdad? Así que tiene el significado de rodear y otorgar, o sea, coronar. Entonces, lo que esto está diciendo es que Dios rodeó a Adán y a la mujer con gloria y majestad. La gloria y la majestad de Dios. Estas eran las vestiduras con las que estaban cubiertos, y por eso estaban desnudos y no se avergonzaban. Dios los cubrió. Estaban rodeados por la presencia de Dios. Estaban rodeados y vestidos con la gloria, la majestad y la belleza de Dios. De hecho, porque Adán fue hecho a imagen de Dios. Si mirabas a Adán, casi podías ver a Dios mismo en Adán. Cantamos la canción ese día, ya sabes, creer, ¿verdad? Veremos a Cristo en cada uno de nosotros, completamente. Estaremos completamente en la gloria de Dios. Pero aquí en la tierra, nosotros también necesitamos reflejar la gloria de Cristo. Necesitamos glorificar a Dios en toda nuestra vida de fe. Y por eso, este es un hecho muy importante que necesitamos entender sobre el jardín del Edén. Sin embargo, hubo una caída en el jardín del Edén. Hubo desobediencia, y así perdieron la gloria de Dios. Entonces, aunque estaban rodeados y vestidos y llenos de gloria, la perdieron y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las bestias y los animales. ¿Puedes creerlo? Romanos 1:23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que, en esencia, se convirtieron en una bestia. Una bestia. En la Biblia están los que no entienden. Así perdieron la gloria de Dios, la imagen de Dios. Déjame cambiar el color aquí. Y se volvieron como cuadrúpedos y reptiles. Bien, eso debería estar mejor. Así que perdieron la imagen de Dios. La gloria de Dios los había dejado. Y por eso está la obra de restauración a través del sacrificio. Y todo esto apunta a la obra de expiación de Jesucristo. Así que la obra de restauración a través del sumo sacerdote. Y aquí tienes una imagen del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento.
y especialmente esta pieza de aquí. Es el pectoral del juicio. Y en esto es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Y todo de lo que estoy hablando está en el 6º libro de la serie Historia de la Redención. Así que no puedo cubrir todo en nuestro, ya sabes, tiempo limitado. Pero si lees el 6º libro, ese contenido estará ahí. Así que esta vestidura que usaba el sumo sacerdote representaba el esplendor, la majestad y la gloria de Dios. Entonces, el ser humano es imperfecto. Tú y yo tenemos pecado, tenemos faltas y somos insuficientes. Pero él usó al sumo sacerdote y a los sacerdotes en el Antiguo Testamento y les dio esta cobertura, esta vestidura, para reflejar la belleza, la majestad y la santidad de Dios. Así que esta vestidura del sumo sacerdote era muy majestuosa y hermosa. Y especialmente, de entre todas las vestiduras, probablemente el pectoral del juicio era muy brillante y glorioso. Y los ojos de la gente se dirigían tal vez hacia la corona y también hacia el pectoral del juicio. Así que las vestiduras representaban la gloria, la majestad, la belleza y la santidad de nuestro Padre. Entonces, cuando miraban al sumo sacerdote, no veían al hombre, sino que veían a Dios, el Padre, a quien representaban las vestiduras. Así que este es el papel de las vestiduras. Y el pastor principal, fundador de esta iglesia, el doctor. El reverendo Abraham Park dice que el ministerio del sumo sacerdote muestra y revela a Jesús, quien es el sumo sacerdote eterno. Él es el verdadero y eterno sumo sacerdote. Hebreos capítulo 3, versículo 1 habla de eso y Hebreos capítulo 4, versículo 14 también lo menciona. Así que, desde entonces, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firme nuestra confesión. Así que el sumo sacerdote y los sacerdotes en el Antiguo Testamento son una sombra de Jesús, el sumo sacerdote eterno que viene según el orden de Melquisedec. Así que aquí vemos, y nos vamos a enfocar en el pectoral del juicio. Primero que nada, veamos las características del pectoral del juicio. Veamos las características. Así que, primero que nada, al enfocarnos en el pectoral, veamos su forma y tamaño. Como pueden ver, es un cuadrado. Es un cuadrado perfecto. Y mide un palmo, que son 22,5 centímetros. Así que pueden ver el tamaño que tiene. Y está doblado en doble. Así que aquí pueden ver parcialmente que está doblado. Está doblado en doble. Así que esta es la forma y el tamaño. Es un cuadrado. Y eso es muy importante. El cuadrado es muy importante porque esa es la forma del templo de Ezequiel. Y representa la justicia de Dios, su santidad y su rectitud. Los materiales. Está hecho de oro, azul, púrpura y material escarlata, y lino fino torcido. Así que este era un material muy caro y de colores muy vivos. Y todo esto refleja la belleza de Dios, su majestad y su santidad. Oro, azul, púrpura y material escarlata, y lino fino torcido, que es el material blanco. Y en la capa exterior es como un bolsillo. Ok, y está sujeto a los hombros y amarrado al cinturón del efod. Así que no se mueve. Está fijo en su lugar y asegurado en los hombros ahí. Y si miras la capa exterior, tiene 12 piedras
como puedes ver en la imagen ahí, y está montada en un filigrana de oro. Así que tiene un engaste de oro ahí, donde está grabada y colocada, montada en la capa exterior. Y como puedes ver, hay 4 filas de 3 piedras, y los nombres de cada tribu están grabados en cada piedra. Y la semana pasada estábamos hablando de esto con el diácono y el presidente. ¿Sabes la piedra de la tribu de Simeón? El zafiro. El pastor Javés habló de eso, ¿verdad? Y nuestro presidente y nuestro diácono estábamos hablando de eso. Y el zafiro es la piedra de la tribu de Simeón. Y de la tribu de Simeón salieron los escribas. Los escribas. Así que, el zafiro, ya sabes, hablamos del zafiro. Se habla de grabar, escribir, registrar y contar. Y sucede que, en la profunda y asombrosa providencia y misterio de Dios, eso, la tribu de Simeón fue la tribu que se convirtió en los escribas que escribieron la historia y la ley de Dios. Así que esta es una administración asombrosa de la historia redentora de Dios. Así que cada nombre de las tribus está grabado. Está grabado en las piedras. Y en la capa interna, o si lo ves, es como un bolsillo. Ahí está el Urim y Tumim que se usaba para juzgar. Y vamos a hablar de esto también. Así que el Urim y Tumim. Y hay muchas especulaciones sobre cómo se veían, pero la Biblia no da una descripción realmente específica de cómo funcionaban el Urim y Tumim o cómo se veían. Y aquí, estas son las características del pectoral del juicio. Y esto estaba sobre el pecho. Estaba en la zona del pecho. Y esto tiene mucho significado en términos de la historia redentora y en cuanto a la obra de expiación de Jesucristo. Así que en segundo lugar, veamos el Urim y Tumim. Entonces, el sumo sacerdote usaba el Urim y Tumim para juzgar y tomar decisiones. Y esto era muy importante porque él representaba a Dios. Y Dios le daba respuestas a través del Urim y Tumim. Éxodo 28, versículo 30 dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urim. Entonces, ambos son plurales, ¿verdad? Forma plural, y estarán sobre el corazón de Aarón. Así que aquí, la zona del pecho. Cuando él entra delante del Señor, Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor continuamente. Así que esto es una institución eterna. Y entonces estamos. Voy a hablar sobre lo que significa llevar y por qué. Es importante que sepamos que el pectoral del juicio está sobre el corazón. Y hablaremos de esos incidentes. Entonces Urim significa luces. Como ya sabéis, la palabra hebrea para luz es or. Y Urim es el derivado plural de or. Y significa luces. Tumim. Entonces, Tumim significa perfección. Y por tanto significa finalización. Tumim, Urim y Tumim significa luces y perfección, completitud. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que el juicio de Dios es justo y no tiene parcialidad. Así que Dios siempre tiene la razón. Su juicio siempre es preciso. Y no hay error. Él es exacto. Y si miras el séptimo libro, las 10 palabras de los mandamientos,
puedes ver la palabra el juicio en Sabbat y muestra que Dios es el juez supremo. Dios va a juzgar, ¿verdad? Pero la cosa es que Él juzga, sin parcialidad, pero todos sus juicios están basados en el fundamento del amor. Así como el pectoral del juicio cubre el pecho, el juicio de Dios es justo y está fundamentado en su amor ágape. Así que para las personas, cuando nos juzgamos unos a otros, o cuando hacemos algún tipo de crítica o hacemos un comentario, a veces no está basado en el amor. A veces está basado en la venganza o el resentimiento. Queremos desquitarnos con esa persona y entonces juzgamos y decimos cosas hirientes. Y esas palabras pueden ser ciertas, puede que sean hechas, entre comillas. Y puede que no haya nada malo con las palabras en sí. Pero el problema es el corazón con el que se está proclamando ese mensaje. Y Dios ve nuestros corazones, aunque sea el mensaje correcto o aunque sea verdad, aunque sean hechos. Pero es la manera y el corazón con los que proclamamos ese mensaje y esas palabras. Así que si tenéis hijos o si tenéis discípulos o personas bajo vuestro mando, cuando los reprendéis y los regaño, ellos pueden sentir si los estáis regañando y si los estáis reprendiendo. Enamorado. Esta persona está diciendo eso porque me ama y se preocupa por mí. Pero a veces, cuando te reprenden o te regañan, no sientes el amor detrás de esas palabras. Pero en el juicio de Dios y en los caminos de Dios, todo está basado en el amor y es completamente justo. Así que todo lo que estamos pasando ahora, se nos han dado dones y talentos y se nos han dado diferentes tareas y no podemos decir que Dios es injusto. Sabes, algunas personas pueden ser altas y pueden tener, ya sabes, mucho dinero. Pero sabes, Dios es justo. Quizás su cara no sea tan atractiva. Dios es justo, no puedes tenerlo todo. O tal vez tienen mucha fe. Pero sabes, tal vez sean un poco bajitos. O, ya sabes, tal vez no tengan mucho dinero. Pero Dios es justo y según su juicio, Él nos ha puesto en cada situación en la que estamos. Eso no es justo. ¿Por qué esa persona, ya sabes, está en esa posición o porque yo solo estoy aquí? ¿Y miras a otras personas? Pero Dios es preciso y su juicio siempre es justo. El hombre muestra parcialidad. Romanos 3:4 dice que todo hombre es hallado mentiroso y solo Dios es verdadero. Quizá pienses, ya sabes, yo vivo rectamente, yo vivo, ya sabes, con integridad y no cometo los pecados grandes. Y podrías pensar que eres justo, pero en la Biblia dice, nadie es justo. Nadie es justo delante de Dios. Todos somos pecadores ante Dios y todos son hallados mentirosos. Quizá pienses que estás diciendo la verdad o que eres imparcial, pero Dios dice que todo hombre es mentiroso e injusto. Y así, mucha gente que vive una buena vida es muy rígida y tienden a juzgar a otros porque no han cometido esos grandes pecados. Y la justicia es juzgada según su propio estándar. Juzgan a las personas desde su propia justicia y su propio comportamiento ético. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos delante de Dios, todos quedan expuestos y como mentirosos y pecadores y sucios y adúlteros. Dios expone todo eso en todos.
Proverbios capítulo 11, versículo 1. Dice, una balanza falsa es abominación para el Señor, pero el peso justo es su deleite. Proverbios 20:23 dice, pesas diferentes son abominación para el Señor, y una balanza falsa no es buena. Entonces, si pensamos en nosotros mismos, hay personas que nos caen bien y hay personas que no nos caen bien. Y solo ese hecho ya nos muestra que somos parciales, que discriminamos. Hay personas que nos gustan, hay personas que no nos gustan, pero Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno, Él abraza a todos y nos ha puesto en su corazón y nos ha grabado en su corazón. Él no muestra parcialidad, sino que nos ama a todos. Él nos ama a todos. Santiago 4, 11 y 12 dice, no hablen mal los unos de los otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y un juez, el que puede salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú? ¿Pero quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Así que Dios es el juez. Y nuestro trabajo es orar los unos por los otros. Es nuestro ministerio como sacerdotes orar y levantar a los demás. Y puede que alguien esté en pecado. Y puede que alguien esté transgrediendo delante del Señor. Pero aún así necesitamos orar por esas personas y esperar que se arrepientan y regresen. Dios no quiere ver a nadie caer ni que nadie entre en juicio o desgracia. Dios quiere que todos sean salvos y que les vaya bien. Y cuando sus hijos caen en juicio, eso duele al corazón de Dios. Eso no es algo que a Dios le agrade hacer. Juan Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no mires su apariencia. Así que estaban buscando un nuevo rey porque Dios rechazó a Saúl. No mires la altura de su estatura porque yo lo he rechazado. Porque Dios ve no como el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior. Así que el hombre solo juzga lo que ve. No saben lo que está pasando por dentro, pero el Señor mira el corazón. Entonces, ya saben, ayer estábamos hablando sobre el matrimonio con la Junta Presidencial y con la evangelista Joana. Y cuando estamos solteros y nos vamos a casar, la mayoría de la gente quiere fijarse en la apariencia, qué tan altos son, qué tan guapos o guapas son, cuánto dinero ganan y todas esas cosas, qué tipo de carro tienen, dónde viven. Pero Dios quiere que primero miremos la fe de esa persona. Eso es lo más importante, mirar la fe de la persona. ¿Creen en Jesús? ¿Tienen el mismo tipo de fe y filosofía? Dios es el único que juzga el corazón por dentro. Él nos mira a nosotros. Y así, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzga cada intención del corazón. Así que la intención, Dios juzga nuestra fe. Nosotros no podemos ver eso. No podemos mirar a una persona y decir, esa persona cree bien o no cree bien. Esa persona tiene fe o esa persona no tiene fe. Tendemos a hacer ese juicio, pero solo Dios ve eso. Dios ve esa fe. Dios ve la intención. Dios ve lo que hay dentro del corazón del hombre. Muy dentro del corazón del hombre. Y esto es algo que debemos tomar en serio. ¿Cuál es el Urim y Tumim de hoy? ¿Cómo debemos tomar decisiones? Y primero que nada,
es la palabra de Dios. Y Salmo 119:105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Así que la palabra misma es luz. Y cuando tomamos decisiones o cuando estamos decidiendo qué hacer y buscando respuestas, la respuesta debe venir de la palabra de Dios. Primero que nada, ese es el primer lugar de donde viene la respuesta. Eso es confirmación. Así que la confirmación viene de la palabra de Dios. Quizá pienses, oh, siento que esta es la respuesta correcta. Pero eso tiene que ser confirmado con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser la autoridad suprema. Está alineado con la palabra de Dios. La palabra de Dios está confirmando lo que está pasando. Y después es la oración. Así que la oración. Y en Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y lo importante es, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tu propio entendimiento, tu propia experiencia, tu propio conocimiento y tus propios sentimientos, tus propios pensamientos. No confíes en eso, sino confía todo a Dios. Y dice, en todos tus caminos, reconócelo a Él. En todos tus caminos, reconócelo a Él, y Él enderezará tus sendas. Así que en cada situación o decisión, o en cada acción que estamos haciendo, necesitamos reconocer a Dios. Dios, necesitamos preguntar, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde debo ir? ¿Debo reunirme con esa persona? ¿No debo reunirme con esa persona? Y todo esto se hace a través de la oración y recibimos respuestas a través de la palabra. Así que en Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Así que oramos conforme a la palabra. Oramos con la palabra, aferrándonos al pacto de Dios, a las promesas de Dios. Y Dios nos guiará. Santiago 1:5 dice que necesitamos orar por sabiduría. Si te falta, pídela a Dios. Y Él te dará la sabiduría. Así como Salomón y Daniel, ellos tenían la sabiduría de Dios. Daniel tenía 10 veces más sabiduría, entendimiento y discernimiento. Y Dios lo levantó por encima de todos los líderes y de todas las naciones. Salomón gobernó la nación a través de su sabiduría. Santiago 3:17-18 dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Así que hay sabiduría terrenal, que es demoníaca. Así que en realidad existe una sabiduría demoníaca. Es engaño, es engaño. Y hay ambición egoísta y avaricia. Todo eso detrás de esa sabiduría demoníaca y terrenal. Pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría celestial, es ante todo pura. No hay nada corrupto en ella. Es pacífica, amable. Así que, ahí hay paciencia y hay espera en Dios. Es razonable, llena de misericordia y buenos frutos, constante, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, es sembrada en paz por los que hacen la paz. Así que la sabiduría de Dios resultará en paz y reconciliación. Resultará en unidad. Pero la sabiduría que es terrenal y demoníaca siempre divide y siempre causa pleitos. Porque las ambiciones de las personas, sus horarios y sus agendas son más importantes que buscar la voluntad de Dios. Así que necesitamos dar este fruto de justicia y este fruto de paz en nuestras vidas.
Santiago 4, versículos 1 y 4 dice, ¿cuál es la fuente de las contiendas y conflictos entre vosotros? ¿No es la fuente de tus placeres la que hace la guerra en tus miembros? Codiciáis y no tenéis, y por eso matáis. Tienen envidia y no pueden obtener, así que pelean y discuten. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malas intenciones para gastar en sus propios placeres. Así que Dios está mirando nuestras intenciones. ¿Por qué estamos orando por eso? ¿Por qué estamos pidiendo eso? Nuestra intención. Así que necesitamos pedir la sabiduría de Dios para que podamos discernir entre el bien y el mal. Podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. Y al final, el Urim y Tumim que el sumo sacerdote usa para el juicio está hablando del juicio final que vendrá en la segunda venida. Juicio final. Apocalipsis 20, 12 a 13 dice que fueron juzgados a partir de los libros. Fueron juzgados, cada uno de ellos, según sus obras. Así que en el día del juicio, Dios mirará todas nuestras obras y todas nuestras acciones. Y Dios juzgará en consecuencia. Así que oro para que podamos rendir cuentas con Dios cada día. Cada día debe ser como si fuera tu último día. Cada sermón, cada acto, debe ser como si fuera tu último día delante de Dios. Rinde cuentas delante de Dios. Arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios hoy, cada día, como si fuera el último día. Y yo oro y bendigo esto sobre ti en el nombre del Señor. Amén. Y por último, y repasaremos esto rápidamente, lo último son las 12 piedras preciosas. Y este es un mensaje un tanto largo, pero me costó entenderlo. Decide si hacerlo todo en partes o todo, ya sabes, en un solo mensaje, pero repasaremos rápidamente el tercer punto. Así que 12 piedras preciosas. Y las 12 piedras representan las 12 tribus de Israel, como hablamos. Y entonces aquí podéis ver que estaban las piedras preciosas. Y estaban en orden. Judá era representado por el rubí. Entonces Topacio era Isaacar, esmeralda. Zebulón, Rubén era turquesa, Simeón era zafiro. Y Dios era el diamante. Y Efraín era el jaquín. Y Manasés era el jajib. Y Benjamín era la amatista. Y Dan es el berilo. Aser es el ónice. Y Neftalí es el jaspe. Y todo esto está en el orden del campamento de los israelitas en el Antiguo Testamento. Y así Éxodo 28, versículo 21. Habla de las piedras que representan a las tribus. Y están en el orden de campamentos. Así que aquí Judá, Isaacar y Zabulón son las tribus que estaban en el lado este. Y ellos lideraban la marcha. Así que ellos iban primero y salían en ese orden. Y luego Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Y así es en el orden de los campamentos. Como estaban en el desierto. Y las 12 tribus se mencionan en Apocalipsis, que son los 144,000 en Apocalipsis 7, versículo 4 y Apocalipsis 14, versículos 1 y 3. Y estos son los 144,000 que lavaron sus ropas y las blanquearon. Y están en el monte Sión, de pie con el Cordero y cantando el cántico nuevo. Entonces, son 12,000 por 12. Entonces, 12,000 por 12, 144,000. Este es un número simbólico, un número simbólico. Y cada una de las piedras preciosas tiene su propia posición y color.
Y eso nos dice que Dios nos ha puesto en una posición particular y nos ha dado una tarea específica. Así que, por ejemplo, tenemos al presidente o tenemos al director del coro. Son una tarea específica en un lugar. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Hay una variedad de regalos, pero el mismo espíritu, así que tenemos diferentes dones. ¿Sabes? Desearía poder estar en el coro y cantar bien, pero no puedo cantar bien y no tengo buena voz. Y tú no sabes. Dios me ha llamado a estar en el púlpito. Mateo 25, versículo 14 y 15, habla de cómo Dios nos ha dado diferentes talentos. Él nos ha dado 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, pero a todos se nos ha dado al menos 1 talento y necesitas usarlo para Dios. No puedes enterrarlo y ser un siervo perezoso y malvado. Y vamos a entrar en nuestras asambleas generales. Y todos los que son parte de Shiloh, o si te consideras un verdadero miembro, necesitas ser voluntario de alguna manera y servir aquí en Shiloh. Aunque sea solo una cosa, un talento, no lo entierres. Y Dios no está viendo cuánto hacemos. O porque esta persona recibió 5 talentos y Dios está viendo a esa persona como más grande. Dios está mirando nuestros corazones y nos está mirando a nosotros y viendo si estamos haciendo de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Eso es lo importante. Así que no es cuestión de número, 5, 2 o 1. No importa. Pero así como Dios nos dio, ¿estamos usando ese talento para Dios? Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me dieron 5 talentos y solo estoy usando 3 talentos y no estoy usando los otros 2 talentos. La persona que recibió un solo talento está usando solo ese uno. Están poniendo todo su esfuerzo y están usando su único talento al 100%. Y cuando la gente juzga eso, dicen, oh, la persona que recibió 5 talentos está haciendo mucho más trabajo que la persona que solo tiene un talento. Y juzgan por la apariencia exterior. Pero ¿cómo crees que Dios va a juzgar? Dios mirará a esa persona que recibió los 5 talentos y dirá, te di 5. ¿Por qué no estás usando los 5? Y no estará complacido. Pero mirará a la persona que tiene un talento y él o ella está usando ese único talento y Dios estará complacido porque está haciendo lo mejor y está haciendo lo que Dios le ha dado. Y esto es muy importante. Nosotros somos parte de Shiloh. Necesitamos ser parte de servir en este departamento y servir a las naciones. Tenemos diferentes lugares y diferentes tareas. Vamos hacia esa misma misión. El Cantar de los Cantares, a 6 dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Y la piedra estará puesta según los nombres de los hijos de Israel. Y dice, serán como grabaduras de un sello. Otam es la palabra sello, ¿verdad? Otam. Grabado. Y así dice el Cantar de los Cantares. Ponme como un sello sobre tu corazón. Así que somos como sellados en el corazón de Dios. Así que veamos el significado histórico redentor del pectoral del juicio y saquemos una conclusión. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote eterno, y Él cuida de nosotros y nos protege con su amor ferviente. Mateo 23, versículo 37. Juan, capítulo 13, versículo 23. Así que el pecho y la zona del torso del sumo sacerdote representa el amor ferviente de Dios, un amor celoso por su pueblo. Además,
Jesús cargó con nuestros pecados y enfermedades y quitó nuestro oprobio en la cruz. Y por eso dice que Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Y esa palabra llevar es nasa, significa cargar o tomar la carga, significa levantar. Así que llevar es una palabra nasa y tiene mucho significado en términos de la historia redentora. Y Dios llevó a los israelitas cuando los llevó al desierto. Así que la misma palabra, Dios te llevó, así como un hombre lleva a su hijo. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esa misma palabra, nasa. Jesús llevó y cargó sobre sí nuestros pecados y dolores, y nos levantó hasta la diestra de Dios, el Padre. El reino de Dios es el seno de Abraham, ¿verdad? Así que el pecho representa el reino de Dios. Y así, el pectoral del juicio es como un microcosmos de la Nueva Jerusalén. Así que la novia de Cristo es la Nueva Jerusalén, adornada para su esposo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3. Así que esta Nueva Jerusalén es la novia de Cristo que desciende del cielo, adornada. Pero ¿cómo está adornada? Con piedras preciosas. Apocalipsis 21, versículos 19 al 20, dice que estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Así que ahora estamos regresando al jardín del Edén, y esto es la restauración del jardín del Edén, donde la novia y la iglesia están siendo cubiertas y adornadas con estas piedras preciosas, y estamos reflejando la gloria de Dios otra vez. Dios será nuestra gloria. ¿Y cuáles son las piedras preciosas de la novia? Y según 1 Pedro 3, del 1 al 5, es la imagen de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Tu adorno no debe ser externo, como peinarse el cabello, usar joyas de oro o ponerse vestidos, sino que sea la persona interior del corazón, con la cualidad incorruptible de un espíritu suave y apacible, que es precioso delante de Dios. Porque así también, en tiempos pasados, las santas mujeres que esperaban en Dios se adornaban, estando sujetas a sus propios esposos. Pero esto no solo habla de la pareja física, esto habla de la novia y Cristo, y de cómo la novia debe reflejar la gloria de Cristo a través de la imagen de Dios. Y también las piedras preciosas son la fe y las obras refinadas por el fuego. Pero Él conoce el camino que tomo. Cuando Él me haya probado, saldré como oro o como oro puro, ¿verdad? Primera de Corintios 3, del 12 al 14, dice, ahora bien, si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la pondrá de manifiesto, pues será revelada con fuego. Y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y si la obra de alguno que edificó sobre el fundamento permanece, él recibirá recompensa. Entonces, esas piedras preciosas, nuestra fe, son nuestras obras. Y todo va a ser diferente. Así como el sol, la luna y las estrellas tienen diferente gloria, todos nosotros tendremos diferente brillo y gloria en el reino de Dios. Y así, de acuerdo a cuántas buenas obras hagas, cuánta fe tengas y cuán bien hayas caminado con Dios, tu gloria y tu brillo serán diferentes en el reino de Dios. La gloria será diferente. Así que 1 Corintios 15, versículos 40 y 42 hablan de eso. Al pensar en esto y al pensar en nuestras vidas de fe, esto es muy importante, porque esto será nuestra cobertura. La luz y la gloria de Dios, esas piedras preciosas, serán nuestra cobertura.
¿Y qué estamos haciendo para adornarnos y prepararnos para encontrarnos con Jesucristo, quien es nuestro verdadero esposo? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para su venida? Y a través del pectoral del juicio, podemos entender que el día del juicio llegará pronto. Y necesitamos vivir como si estuviéramos en el tiempo del fin, en los últimos días. Que puedas caminar con Dios como Enoc, mientras miras hacia el tiempo del fin, ese último día de juicio. Y que camines con Él siempre. Al hacerlo, agraden a Dios con su fe y obras. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén. Oremos. Padre Dios, muchas gracias por este bendito y santo día del Señor. Y nos estás enseñando acerca del pectoral del juicio. Y Padre, que seamos grabados en tu corazón y sellados. Y Padre, que podamos reflejar tu gloria. Que podamos caminar contigo todos los días, esperando con ansias ese día final en el que seremos transfigurados en nuevos cuerpos espirituales. Ayúdanos a ser como la verdadera novia que se adorna para su esposo, estando despiertas y teniendo nuestras lámparas encendidas y brillando intensamente. Te lo agradecemos mucho. Y en todas estas cosas oramos en el precioso nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Demos gloria a Dios.